Es el año 1989. El país está en una de sus peores crisis. Los saqueos, la economía, la amenaza constante del levantamiento militar, los desempleos y muchas cosas más hacen que el presidente de esa época, Raúl Alfonsín, ceda su mandato antes de tiempo. El 8 de julio de ese mismo año, Carlos Saúl Menem asume como presidente de la Argentina con una postura justicialista. Pero, ¿cómo se puede explicar que un modelo neoliberal excluyente haya sido votado democráticamente? Que era un gobernador de La Rioja y pertenecía al Partido Justicialista, o sea, el peronismo. Ganó las elecciones prometiendo un salarizo y una revolución productiva. Decía que iba a mejorar los sueldos, generar trabajo y hacer crecer la industria nacional. Sus discursos eran muy populares y hablaba de devolverle la esperanza a la gente. Sin embargo, una vez en el poder, Menem cambió bastante su postura. En lugar de aplicar políticas típicamente peronistas, adoptó un modelo económico neoliberal. Su ministro de Economía, el Domingo Cavallo, implementó la convertibilidad que fijó el peso igual al dólar. Y eso frenó la inflación, pero también atrajo otros problemas como el desempleo, la privatización de muchas empresas del Estado. Esa es la respuesta concreta. Menem se había postulado con propuestas tales como se mencionaron y apelaba a los peronistas, pero cuando asumió la presidencia y obtuvo el gobierno, su rumbo cambió al mismo tiempo que su campaña electoral. Este cambio deja algo claro para el pueblo argentino. El gobierno seguirá con un modelo económico neoliberal. Primera pregunta, ¿cómo viviste la asunción de Menem? Mira, yo en ese momento era adolescente, así que hay muchas cosas que me acuerdo de alguna manera y otras vagamente. Lo que me acuerdo es que la asunción de Menem fue antes de lo previsto porque habían hecho como un pacto con Alfonsín, porque el tema en la presidencia de Alfonsín, la última parte fue que había muchísima inflación. Vos salías a la mañana, comprabas un paquete de azúcar, al mediodía tenía otro precio, a la tarde tenía otro precio, a la noche tenía otro precio, era toda una locura. Y sé que Menem asumió antes. Entonces creo que en ese momento, yo era adolescente, hay muchas cosas que no me acuerdo, pero creo que, y más en mi familia, no sé, quizás se vivió como que, bueno, a ver si esta persona nueva que viene va a cambiar esta situación que estamos pasando, porque era realmente muy asfixiante el tema de la inflación. ¿Qué era lo que proponía en ese momento? No sé, yo los recuerdos que tengo era la revolución productiva, todo lo que él decía de la revolución productiva, era como el caudillo que venía del norte a sacar el país de la situación asfixiante que estaba viviendo. Considera que el gobierno anterior, el de Alfonsín, había sido el primero democrático después de todos los años de dictadura. Bueno, se arrastraban muchos problemas económicos. Y él venía con el discurso de la revolución productiva. Y por último, ¿cómo viste tu entorno cuando sus propuestas dieron el giro neoliberal? Y mi entorno lo sufrió mucho, porque mi mamá, o sea, tu abuela, trabajaba en una fábrica que se llamaba Suandex. Y la fábrica quebró en el gobierno de Menem. El gobierno de Menem tuvo una quiebra, después una prórroga de quiebra. Fue un vaciamiento de la empresa, fue una quiebra fraudulenta, fue un caso bastante renombrado. Entonces se vivió feo, porque le afectó muchísimo. O sea, hubo muchas cosas que, si bien había una determinada estabilidad y vos sabés que las cosas, o sea, había una paridad de un dólar, un peso, había mucha gente, como pasó por ejemplo a mi mamá, que se quedó sin trabajo. Y bueno, fue bastante complicado. Bueno, gracias. Hablar de que en el ámbito político, Menem cuando asumió su gobierno desde 1989 hasta sus posteriores reelecciones, podemos mencionar que políticamente hubieron varias reformas, tales son, por ejemplo, primero que nada, la reforma constitucional, en el que en 1994 Menem junto a Alfonsín hicieron un acuerdo en el que se reformarían las leyes constitucionales, entre ellos principalmente como lo son de que el presidente electo pueda volver a ser reelegido
por segunda vez, con una duración de 4 años y, más que todo, también otras características principales como lo son la conformación de un jefe de magistratura, de senadores, diputados y cambios en cómo está conformado el gobierno en sí. Después, como segunda cosa, podemos mencionar de que Alfonsín creó acuerdos internacionales, como lo son, más que todo él, su enfoque políticamente, en la política exterior, vendría a ser más que todo formar lazos con importantes países para tener una mejor estructura y refuerzo en el aparato político. Importantemente podemos mencionar como a Estados Unidos, uno de los principales pilares en el que se conformarían estos acuerdos, entre otros países como por ejemplo cerca de Europa, con España, Inglaterra, entre otros. Otra política que implementó Menem y dejó a todos muy indignados fueron los indultos. El 8 de octubre, Menem decidió otorgarle el perdón a, principalmente, los militares que habían sido condenados en el año 1985 por violaciones a los derechos humanos en la dictadura militar, por la guerra de Malvinas y por las sublevaciones de cara pintadas. Esta medida fue cruelmente rechazada por la sociedad y, si bien Menem justificó esta medida diciendo que era una forma de poder tener reconciliación nacional y poder consolidar la subordinación definitiva de las Fuerzas Armadas al poder civil, ya que en ese entonces, cuando él asumió como presidente, se encontraba en un contexto de crisis institucional y militar. Aquellos que dicen que es inconstitucional y hacen una serie de reflexiones sobre el tema, y bueno, nos pongamos de acuerdo y le saquemos esa facultad al presidente en la próxima reforma constitucional. Pero constitucionalmente la medida es irreprochable. Por eso, a partir de septiembre de ese mismo año, se comenzó una movilización masiva por parte del pueblo argentino por todo el país. Hablando socialmente de cómo fue el gobierno de Menem, destaca, socialmente hablando, por ser muy problemático y volátil. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, dado las circunstancias, con las nuevas reformas constitucionales neoliberales, se generó un descontento en la gente, ya que la privatización y el plan de convertibilidad generan una ola de desempleos y también de bajos salarios. ¿Qué quiere decir esto? Que por este tipo de cosas la gente se quedó sin trabajo y pese que haber una reducción de pobreza notablemente mayor, o sea, notablemente menor que en todo caso, en un principio las protestas y las huelgas eran masificantes y después empezaron a disminuir. Esto debido a que al desempleo, al despido por causa injustificada y al reemplazo de trabajo, la gente tenía miedo de que por protestar se los sacara a escobazos del trabajo y por consiguiente fuesen reemplazados por otro. Azúcar, por ejemplo. El azúcar, 160 el kilo de azúcar. ¿La docena de huevos? Bueno, acá hay huevos no existen. No hay. No hay huevos. No hay carne. Ni hablar de la carne. No hay nada. No hay nada de nada. No conseguimos nada. Los sindicatos se bifurcaron en dos. Por un lado estaba liderado por la SMATA, la UOM y Luz y Fuerza. Estos intentaron adaptarse a las nuevas reformas institucionales y neoliberales. Se nuclearon con la CGT y del otro lado, en contraposición a esto, de los que se trataban de adaptar a las nuevas reformas, estaba el grupo liderado por Movimiento de Trabajadores Argentinos, la MTA, que se juntaron con choferes y camioneros. Estos participaron en la mayoría de las protestas para oponerse a lo que era el nuevo plan económico de Menem y todas sus nuevas reformas. En definitiva, y más devastador, fueron los atentados llevados a cabo en la Embajada de Israel y la AMIA. ¿Qué pasó en estos dos casos? Bueno, la Argentina se vio azotada en unos atentados llevados a cabo por un grupo de terroristas. Esto tuvo un montón de represalias para la sociedad. Se vieron involucrados aproximadamente 200 muertos y 300 heridos. Se especula de que este atentado fue llevado a cabo por un grupo de terroristas de la Embajada de Irán. También se especula de que hay un involucramiento con el tema de religión de Menem, que es la musulmán,
Y al cambiarse de religión, dado que solamente los presidentes católicos podían ser elegidos como presidentes, hubo que cambiarse de religión. En total, fue eso. El gobierno de Carlos Menem tuvo mucho impacto en lo social, debido a que todas las reformas económicas impuestas por él, como ya se habían dicho anteriormente, no fueron bien recibidas por el pueblo. Y si bien la economía y la inflación lograron permanecer estables, los trabajos se volvieron precarios, los despidos injustificados y las jubilaciones forzosas generaron el descontento de todos. Entre 1990 y 1995 se dieron una serie de manifestaciones en la Argentina que se caracterizaron por la oposición al recorte del gasto público, la reducción de salarios, despidos, flexibilización laboral o el pago de deudas con bonos. El proceso de organización social que se fue gestando resultó heterogéneo y complejo. Aparece en escena la clase trabajadora, que se constituyeron a partir de su forma de protesta, en la ocupación alternativa del espacio público y poniendo en agenda los temas de los sectores sociales que el modelo neoliberal excluyó. El contexto social se caracterizó por la multiplicación de espacios de participación y lucha, fragmentación de los espacios tradicionales de sociabilidad, la privatización de lo público, la exaltación del individualismo y la profundización de las fracturas en las identidades colectivas. En los primeros meses del gobierno de Carlos Saúl Menem, nombraron como ministro de Economía a Miguel Roy y a Néstor Rapanelli, los cuales eran una cara importante de la oligarquía. Esto hizo que el pueblo argentino se diera cuenta que la economía neoliberal que existía en la dictadura vuelva a surgir y continúe en el gobierno de Carlos. Al principio de este año se fueron dando varias leyes neoliberales, como por ejemplo la ley de reforma del Estado o la división de la CGT, los cuales estas leyes generaron varias reformas conflictivas, como por ejemplo las privatizaciones, que es lo que voy a estar hablando más adelante. Sí. Lo que generó que el ministro tome medidas, como por ejemplo el plan Primavera, que ya se venía tomando antes, cosa que realmente no terminó funcionando y terminó generando más inflación. Por lo tanto, a finales del año 1989, el ministro de Economía, Miguel Roy, y Néstor Rapanelli, son sustituidos por Antonio Hernán González, el cual su objetivo como ministro es tratar de bajar la inflación y mantenerlo en unos números bastante estables. La inflación se contuvo y el gobierno tomó medidas como por ejemplo el recorte de los gastos de las empresas públicas o las jubilaciones forzosas. Además de que, un dato muy importante que se tomó, este mismo año renovaron el pago de la deuda externa que fue suspendido en 1988. A finales de los años 90, González es reemplazado por Domingo Cavallo, el cual toma como plan para bajar la inflación el plan de convertibilidad, que básicamente lo que esto busca es frenar la hiperinflación bajo un sistema monetario. Con todo esto, lo que se reemplaza es, se vuelve a restaurar el antiguo peso, equivalente como 10.000 australes. A todo esto, el peso tenía que estar fijado por una moneda estable. Básicamente lo que se quería hacer con esto es poder fijar la economía argentina y que esté muchísimo más estable de lo que estaba antes. Esto es el famoso 1 a 1. Se había fijado $1 por un peso. ¿Qué es lo que exigía este plan al Banco Central? Bueno, es fácil de decirlo. Lo que le exigía básicamente era que tenía que tener la misma cantidad de plata en el banco como la que estaba circulando en el país. Así se podía generar la paridad cambiaria y la moneda argentina por fin iba a poder estar fija y la inflación iba a bajar. Es decir, que lo que el banco le exigía, digámoslo como un ejemplo, es que si el banco tiene $10.000, en el país tiene que estar sí o sí circulando 10.000 pesos. Claramente esto no terminó funcionando y generó muchísima más inflación de lo que ya había en el país. En un principio, los resultados fueron exitosos para el gobierno. La inflación se redujo en un año del 1.344% al 25%, logró la estabilidad en los precios y aumentó la cantidad de capitales extranjeros no productivos.
Además, la apertura de importaciones permitió que la población se hiciera de productos internacionales a muy bajo precio. Sin embargo, en las sombras se gestaba la peor crisis de la historia. Al principio del gobierno se creó la Ley de Reforma del Estado, que es la Ley 23.396, la cual básicamente lo que hacía era sacar al Estado del rol principal, porque decía que era un mal administrador y que realmente no funcionaba y que la economía se tenía que regular sola. Más o menos 20 años durante la primera presidencia. En cuanto a lo económico, había como una situación donde la gente no lo veía, no lo sufría, porque al principio, ¿no?, del gobierno era como todo nuevo, donde se abrieron las exportaciones, donde sí se notaba que había, por ejemplo, productos que entraban de afuera y vos los podías comprar, era la época del todo por 2 pesos, entonces era como que había como una burbuja financiera donde la gente también con el sueldo le rendía, compraba dólares, era una época del 1 a 1, entonces mucha gente se iba al exterior, aparecieron los shopping, entonces las ciudades era como que hubo como una explosión del consumo y bueno, la gente no disfrutaba, por ejemplo, de irse de vacaciones a Europa porque era lo mismo que estar acá. Eso por parte de la economía. Lo que sí se veía es que muchas empresas nacionales o pymes o de fábricas quebraron, tuvieron que cerrar porque no sostenían la competencia con las cosas que venían de afuera y quedaron mucho más baratas. Entonces la gente consumía lo de la exportación y las fábricas tuvieron que cerrar. Eso con respecto a la economía. En lo social hubo cambios porque empezaron a haber sectores que sí la pasaban mal, por ejemplo en educación. En ese caso nosotros estábamos cursando el profesorado, yo estaba haciendo el profesorado de historia y había una ley, se establece la ley federal de educación donde, bueno, establecen que las provincias tenían que hacerse cargo de lo que antes financiaba o se hacía cargo la nación. Entonces eso originó un montón de protestas del lado de los docentes, porque cada provincia se tenía que hacer cargo ahora de financiar esos gastos. Eso fue lo negativo. Y en cuanto a lo social, era como que la gente no se daba cuenta de cuáles eran los problemas, más allá de esto de que se veían las privatizaciones y eso empezó a originar las ventas de los sectores, por ejemplo, lo que van a ocasionar es que la gente empiece a ver que, bueno, si le hacían creer, mejor dicho, a la gente que daban pérdidas, por ejemplo, los ferrocarriles o Telefónica, o en el caso de los teléfonos, le hacían creer a la gente que ese sector daba pérdida y que por eso había que privatizarlo. Entonces se votó, hubo mucha discusión sobre la votación de las privatizaciones, porque en realidad YPF y todo lo demás es como que se entregó a manos extranjeras por muy por debajo del precio original en el caso de YPF era una de los sectores que más producía y tenía una planta ejemplar, sin embargo se la vende por muy poco precio. Así que bueno, eso, la primera presidencia en realidad la gente no veía cuál era el problema. Más allá de lo económico, no, era como que se mantenía